Ni a la B, ¿no? Me he equivocado, Marcel. Es que, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué? Me he puesto nervioso. Porque estamos grabando. Porque estamos grabando. ¿En serio? Entonces, ¿por qué me pasa esto, tío? Pero si antes no te pasaba. Y para tocar en directo también te pasa eso. No, en directo no, porque lo he trabajado mucho, mi ansiedad escénica, ¿sabes? Ya, yo también me pasaba y ahora no tanto. Vamos a Sí. hablar de ello. Pues hablamos de ello. Venga, va. Bueno, pues bienvenidos a este podcast donde habéis podido escuchar el principio de una canción de Charlie Parker que se llama No me acuerdo. My Little Sweat Shoes. Es que es verdad que no se acuerda. No me acuerdo porque hicimos el podcast de la memoria. Es que es un crack. Tenemos un podcast sobre la memoria, cómo memorizar canciones que podéis escuchar. Pero bueno, en el podcast de hoy hablaremos del miedo escénico o escénico. Escénico. Escénico, Bueno, era solo para ¿vale? deciros que escuchéis este podcast también. Vale, pues tenemos ese podcast y hablando de My Little Sweat Shoes, que es esta canción que acabamos de medio tocar porque yo me olvidé de pasar a la segunda parte de la canción, entonces la cagué, pues tenemos una versión también que está en YouTube o que vamos a colgar pronto, entonces si no habéis escuchado esta versión, que hemos hecho un arreglo bastante chulo con un ritmo así más tropical, pues suscribirse al podcast, es gratis y vais a ver un montón de podcasts con consejos y también canciones que hemos grabado Correcto. con la guitarra y el saxofón. Entonces, Marcel, ¿tú cuándo es la primera vez que has tocado así que te has puesto nervioso? O sea, Buah. ¿o cómo ha sido tu mejora? O cómo... Cuéntame algunas Yo me acuerdo anécdotas. que yo era muy tímido. Era Ajá, muy tímido. Cuando estaba en la clase, así en el instituto, ¿no? Con adolescente, me acuerdo que me ponía rojo, ¿no? Cuando tenía que leer en voz alta. ajá. Y, y para tocar, pues imagínate lo que era subir a un escenario, ¿no? Por mucho que me encantaba tocar, pues al principio era... Pero después, una vez subías, ¿no? Siempre la primera canción estabas temblando, la segunda más o menos, la tercera empezabas a disfrutar y después ya te lo pasaba súper bien, ¿no? Entonces la sensación de estar en el escenario tocando y disfrutando fue ganando siempre a los nerviosismos, a la timidez, ¿no? Poco a poco. Vale, o sea que tu entusiasmo era más grande que tu miedo. Seguramente. O Ajá. estaba a la par, pero yo creo que el hecho de lanzarme, ¿no? Lanzarme a salir a tocar y experimentar la sensación de felicidad que eso me daba, lo fui venciendo, ¿no? Ok. Entonces, para ti fue como un proceso un poco más natural, ¿no? En plan, tú sentías que tu timidez te impedía como, o te lo hacía pasar mal, pero estabas tan bien en el Correcto. escenario. Y cuando te ponías a tocar, ¿no te notabas que estabas nervioso y que no te funcionaban los dedos o algo? Sí, a veces sí, ¿no? A veces sí que un poco de nerviosismo en los dedos, sobre todo el hecho de la gente mirándote, ¿no? Y escuchándote. Vale. Eh, sí, claro que te afecta. ¿Y cómo lo has...? Porque ahora te pasa también o no? Bueno, no tanto, ¿no? Ahora toco casi semanalmente desde hace muchos años ya. Sí que hay veces que según el escenario, pues siempre tienes el frío aquel en la barriga, ¿no? Pero yo creo que esto es bonito también, ¿no? Ajá. Según el escenario, según lo que toques, no sé si es una cosa que no has ensayado tanto, o a veces que vas a acompañar a alguien a hacer una sustitución, ¿no? Que estás más inseguro con el repertorio. Sí que tienes este frío en la barriga, pero bueno, ya has ganado una seguridad también, ¿no? Haciendo esto. Y de tantas veces de subir al escenario, yo creo que yo personalmente lo he vencido a base de hacerlo cada vez más, ¿no? Exposición. Exposición, sí. Ok, entiendo. Em, Claro, en mi caso yo no soy tímido, lo era de pequeño, pero en general no soy muy tímido y me gusta también como a ti estar en el escenario. Yo creo que crezco en el escenario, me pongo un poco más nervioso cuando grabo, esto sí es verdad, un micro, una cámara me da más miedo Sí, que eso 1000 también es otra. personas, que es bastante Bueno, terrorífico, no lo parece por eso, ¿eh? ¿no? El Bueno. micro yo creo que yo creo que te gusta, pero bueno. Sí, es verdad que también me gusta. También me gusta, pero me da más respeto, ¿no? Ujú. Em, y en mi caso, la ansiedad, yo creo que me afecta más antes de subir al escenario. Es decir,
a lo mejor el día antes o el mismo día cuando voy por allá, ¿no? Para el concierto o la sesión de grabación, pues como quiero hacer bien y a lo mejor pues como que quiero que todo salga bien y como bien, intento dormir bien, pero al final no lo consigo porque me pongo presión, ¿no? Entonces es antes que me pasa a mí esta ansiedad Ujú. y luego subo al escenario o entro en el estudio de grabación y ya estoy en la canción, ya no me pasa tanto, digamos. Bueno, es que la música en sí también tiene este poder sanador, ¿no? Que cuando te metes dentro, la música misma te relaja, ¿no? Sí, De sí, es cierta verdad, forma. es verdad, es Bueno, verdad. cuando sale todo bien, claro, a veces. Depende de quién, Sí. porque tus alumnos, por ejemplo, cuando hacen una Sí, a audición mí me pasa mucho esto con mis alumnos, ¿no? La típica audición de final de curso, que hay algunos se ponen súper nerviosos, ¿no? O sea, aparecen otra persona. Y incluso con más pequeños, ¿no? Con niños también, que a veces algunos se ha puesto a llorar, que no quiere salir, qué tal, y hablas con él, lo tranquilizas, lo logras convencer, y después salen súper contentos, ¿no? Eh, y qué dicen cuando acaban de tocar. O sea, por ejemplo, una persona que ahora que tiene una audición o un concierto y que no quiere ir, ¿cómo se sentiría después? O sea, ¿qué te dicen tus alumnos? bueno, eso, que primero no quieren ir por miedo porque se ponen muy nerviosos, Ajá. y pánico escénico, normal, ¿no? La exposición. ¿Y qué les hace dar el paso de decir, bueno, voy igualmente? Bueno, pues que un poco que les apoyas, les animas, que ven que van todos, ¿no? Que Ujú. no son ellos solos, que todos pasan por lo mismo. Les Exacto. cuento esto, que yo también pasé por esto algún día y que ahora estoy al otro lado y que disfruto mucho y que al final no va a pasar nada y que piensen que si no lo hacen no van a experimentarlo, ¿no? Que tienen miedo a algo que puede pasar, pero que no pasará hasta que no estén en el escenario. Exacto. Y que es, o sea, es una cosa que nuestra mente crea, ¿no? Crea una película que da miedo, pero al final subes allí, tocas, es algo que te has preparado, que lo vas a hacer bien y lo vas a disfrutar. Lo que pasa es que, bueno, hay que dar el paso, hay que lanzarse, ¿no? Ujú. Bueno, la exposición y esto, pensar, realmente si lo analizas, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Subes, te quedas en blanco, o subes y la cagas, tocas una nota mal, o te paras en medio de la canción. Eh, y esto es lo peor que te puede pasar. Sí. Y qué Y pasa? tampoco va a pasar nada, ¿no? ¿Y qué Por pasa? suerte No, no somos cirujanos, ¿no? No estamos abriendo el corazón. Hay que- exactamente, Sí. exactamente, ¿no? Entonces, incluso incluso si dominas tu miedo escénico o dominas tus miedos y tal, siempre habrá un momento que te pasará, incluso. Sí, bueno, es que yo pienso que los músicos convivimos con el error, ¿no? Exacto. Bueno, yo al menos. eh, En jazz, en jazz sí. es fácil porque puedes tocar una escala que no sea, La eh, macarrónica, que ¿no? sea, por ejemplo, la escala macarónica, Otro podcast de eso que que ir a ir a escuchar escucharlo, que es muy interesante. el podcast que hemos hecho sobre la escala macarónica, ¿vale? Puedes equivocarte y tocar la escala macarónica cuando no toca, cuando es un acorde no macarónico, digamos, y, y puedes corregir, digamos. De hecho, hemos explicado la estrategia para corregir cuando haces un error Correcto. dentro del contexto del jazz, pero un músico de música clásica, por ejemplo, no puede equivocarse porque, o sea, no tiene manera de corregir, pero no pasa nada también. Paras y vuelves a empezar. O si es una nota que has cagado, pues Sí, sigues, pero hay yo, que yo seguir. pienso que el error a todos los niveles, ¿no? Igual, por ejemplo, nosotros que improvisamos más, ¿no? En Ujú, jazz, pues claro que te equivocas más porque no haces muchas partes que no están preparadas, ¿no? Te arriesgas más, ¿no? Y pasan cosas y después lo reconduces. Pero, no sé, un músico que está tocando con una banda de pop, y yo creo que no puede tener la precisión exacta 80 minutos de concierto, ¿no? Que habrá un golpe de batería o un acento que lo moverá un milímetro, que a veces prácticamente no se nota. ujú, Pero yo pienso que es imposible mantener la concentración 80 minutos, ¿no? O 60 minutos, o 40 minutos, al 100%, ¿no? Por mucho que sean errores muy, muy pequeños, el propio músico, ¿no? Lo notará, y cuando más exigente sea y más avance, más notará los errores, ¿no? O sea, es algo yo creo que vamos a convivir toda la vida, ¿no? Es Que verdad la que perfección no existe. Entonces, a la gente que le da miedo subir a hacer su primer concierto o subir a hacer un concierto, ¿no? Que no está tan acostumbrado a estar el escenario, le diría esto, ¿no? Que los que lo hacemos más a menudo y los que lo hacen más a menudo que nosotros todavía y a niveles mayores también se equivocan, ¿no? Poco o mucho,
La cosa es que igual hay un error de ellos que yo no lo voy a notar, o hay un error nuestro que alguien no lo va a notar, ¿no? Pero nosotros mismos lo notaremos y habrá alguien que lo notará, ¿no? Entonces, que eso del error también es relativo, ¿no? En cierta manera. Ujú. Imagínate un contexto de una audición de música, muchas veces hay la familia que no tocan instrumentos y les parecerá maravilloso porque no notarán, ¿no? Exactamente, esto es, nosotros notamos más nuestros propios errores que incluso tu profe o incluso Claro. el público o la familia que te escucha, tus amigos. Sí, o Y incluso tú mismo también, ¿no? Tienes una percepción de un error, que de eso también nos pasa, de grabas algo, ¿no? Haces una grabación, y cuando acabas de grabar algo, sí, y prefiero no escuchar muchas veces porque empiezo a ver de todo. Después lo dejas de enfriar, lo escuchas al cabo de una semana, 2 semanas, o de un mes, y no tienes la misma y ya sensación. te gusta más. Y en el momento lo hubieras tirado a la basura, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pienso y siempre digo a mis alumnos o a la gente con quien toco, si hay errores durante el concierto, hay que seguir. Un concierto no es el momento de ensayar. Es Ujú. decir, está bien ser perfeccionista o querer mejorar y pensar que los errores no son buenos y que hay que corregirlos, ¿no? Pero cuando estás ensayando, cuando estás solo, pero si estás con una banda, por ejemplo, incluso ensayando y que tú cometes un error, pero que hay que parar la banda cada vez que alguien de la banda cometa un error, Claro. pues hay que mirar de saber No si es llegaríamos un al final de error la muy canción, claro. importante o si es un error que dices, bueno, no pasa nada, sigo y luego ya me lo miraré en casa, ¿no? Correcto. Y entonces por eso, pues los errores, corregirlos cuando estás estudiando y cuando estás en concierto, pues Ay, el error, cuando ha pasado, ya ha pasado. Ya sí, si estás pensando en esto, ya no te estás concentrando en lo que estás correcto. tocando ahora, ¿no? Disfrutar y perder el miedo a tocar, que es bonito y maravilloso, y para eso practicamos, ¿no? Y estudiamos el instrumento, Exacto. porque Y para una, poder salir a tocar. y una cosa muy, 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 muy buena también Ujú. para perder el miedo es escuchar el podcast de Bueno, Marcel y Remy, por supuesto, ¿vale? esta es la Porque mejor medicina, ¿eh? es la mejor medicina, ¿vale? Estás en tu coche, estás incluso en el sofá o donde sea, ¿vale? Escuchar estos podcasts y de hecho hay que suscribirse porque sabemos que a lo mejor nos estás mirando por YouTube o nos te estás escuchando por Spotify o Apple Podcast y todavía no nos has puesto 5 estrellas o un like o no te has suscrito, ¿no? Entonces esto, bueno, hará que tu miedo escénico pues no va a mejorar Yo creo que va tanto a aumentar, ¿eh? y va a aumentar incluso, eso es verdad. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que en Canciones de Jazz yo tengo un podcast también que he hecho sobre el miedo escénico con técnicas bastante avanzadas y bastante prácticas también que he hecho con Laura Gaia, Ujú. eh, que resulta ser mi mujer y que es cantante, violinista profesional y también coach. Entonces ha estudiado un montón las neurociencias y todo esto. Y desde la ciencia también nos explica cómo superar el miedo escénico. Entonces puede ser otro podcast que puedes escuchar, ¿vale? Y ahora volvemos a lo que estábamos diciendo Marcel y yo, ¿vale? Con nuestra experiencia también, pues los alumnos, una clave importante, pues, pensar, si te equivocas no pasa nada, pensar, un montón de otra gente lo hacen y no han muerto, y incluso luego han dicho que lo han pasado muy bien y que ha Claro. valido la pena. Y también exponerse, ¿vale? Si tú nunca has salido en el escenario, será complicado. Bueno, y que A al lo final es mejor. una cosa más en la vida que estoy seguro que todos pasamos, ¿no? Que hay cosas que nos dan miedo, pensábamos, uff, terrible, y cuando lo haces te das cuenta, uff, pues no era para tanto. Ajá. Estoy convencido que esto es lo mismo, ¿no? Y también no somos iguales con esto. Hay Claro. personas más tímidas o personas que más perfeccionistas o que les costará más, pues darse su tiempo y hay un tiempo para todo, ¿no? Ujú. Entonces, Correcto. ¿qué te parece, Marcel? ¿Tienes más consejos? O, No, yo creo que eso sería todo, ¿no? vale, pues a mí Ah, se me ha ido la ansiedad. ¿ves? Yo creo Eh, que ha sido escuchar el podcast. Bueno, ha sido hacer el podcast y las hacerlo. personas que lo escuchan, todavía el efecto es mejor. ¿Quieres tocar algo ahora para acabar? Bueno, Vale, para cerrar este podcast. Vamos a tocar ¿qué la puedes tocar? canción que hemos tocado
Antes no, o podemos tocar un blues. ¿Vamos a tocar un blues? Vamos a tocar un blues ¿En qué? en fa. ¿Fa? Venga. Vale, vamos a tocar un blues en fa para cerrar este capítulo. Bueno, con esta versión en directo, sin haber preparado nada, y con ansiedad microfónica y videofónica. y videofónica, pues os dejamos. ¿Cómo se llamaba este tema? No me acuerdo de nuevo. Es que tienes mala memoria, Marcel. Es que tengo que escuchar el podcast. Tienes que escuchar el podcast que hicimos sobre la memoria. Este estándar creo que se llama Things Are Not What They Are to Be o algo así. Pero bueno, ¿Crees? Yo creo que también debes escucharlo. que también tengo mala memoria. Me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo del título. Entonces, pues no pasa nada. Pondremos el título en la descripción del episodio. Entonces tenéis que escuchar este podcast y poner en la descripción, bueno, y ir en la descripción porque a veces ponemos pues recursos, cosas que nos hemos olvidado comentar. Por ejemplo, algún material que podemos hacer, como un curso de algo. Correcto. ¿Vale? Para descargar. Y nada, pues en este podcast, por ejemplo, pondré el enlace también del podcast que hice en Canciones de Jazz. Correcto. Con Laura Gaia. Sí. Y nada, pues nos vemos la semana que viene para otro podcast. Chao. Chao, chao.